Hola, ¿qué tal? Un saludo muy cordial, un abrazo y contentos de poder llegar hasta ustedes en estos momentos pues tan fuertes, tan complicados que estamos viviendo. Quiero compartirles algo pues que me sucedió a mí y que puede ser que también para lo que hemos depositado nuestra confianza y nuestra esperanza en Dios nos puede pasar. Y resulta que en estas últimas 2 semanas que he tenido la oportunidad pues de llevar a mi esposa al trabajo, y cuando vengo de vuelta, vengo ahí en mi auto y veo toda la ciudad, los negocios cerrados, no hay nada funcionando, la ciudad, vaya, parece una ciudad fantasma. Y no solamente eso que veía, sino que cuando hablamos con amistades, con amigos, con los vecinos, con las personas que nos rodean, y lo que nos dicen es lo que todos sabemos, algunos quedando sin trabajo, algunas empresas ya cerrando, liquidando a algunos empleados, y eso nos golpea a nuestra fe, nos pone a pensar, Señor, no vemos tu mano milagrosa, tu poder actuando sobre esto, porque lo que vemos es que el tiempo pasa y no vemos como una mejoría de esta situación. Y cuando llegué a casa, después pues, de haber pensado todo esto, meditando un poquito en la palabra de Dios, recordé un pasaje, y es cuando los 12 discípulos de Jesús, después que Jesús había muerto, ellos se refugiaron en una casa y estaban ahí encerrados con miedo. Y esto me acuerda cómo estamos nosotros en esta situación, que estamos en casa y con miedo a contagiarnos, y fíjense ustedes, de un virus que nosotros no vemos. Estamos encerrados, estamos atemorizados, pero nosotros no hemos visto ese virus. Ese virus lo han visto, podemos decir, los biólogos, los estudiosos, los laboratorios, y son los que se han puesto a estudiar a este virus y saben cómo se reproduce, cómo se comporta, y ellos son los que nos han dicho a nosotros: usen mascarillas, mantengan un distanciamiento, lávense las manos con agua y jabón, y así lo hacemos porque creemos en lo que ellos nos han dicho, y también nosotros estamos viendo todo lo que está sucediendo, personas contagiadas, algunos hasta han fallecido, y ese es el resultado de lo que está haciendo este virus, que nosotros no lo vemos. No podemos ir por la calle y decir, ahí hay un coronavirus y cojo por acá, pero sí creo lo que nos han dicho, lo que sí lo han visto. Y pensando en eso, en ese pasaje donde están los 12 discípulos ahí escondidos en la casa, atemorizados por lo que le pasó a Jesús y teniendo miedo que a ellos les pase lo mismo, Jesús resucita y se aparece a los discípulos. Pero en la primera ocasión que Jesús llega ahí a ese lugar, Tomás, uno de los discípulos, no estaba. Y dice la palabra que 8 días después Jesús vuelve a ese lugar donde estaban los discípulos encerrados, dice que puerta cerrada, y ya estaba Tomás ahí. Y Tomás, que había dicho que no creía lo que los otros discípulos le habían dicho, que había visto al Señor, ahora en esta segunda ocasión, ahí está Tomás y está Jesús. Y Jesús le dice y le muestra las manos con las huellas de los clavos que le pusieron en la cruz y la herida de su costado. Y en ese momento Tomás no tuvo ni siquiera que tocar esas heridas, ni siquiera poner su mano, como él había dicho que iba a hacer, para poder creer, sino que solamente con ver a Jesús creyó. En Juan 20:29 está lo que Jesús le dijo a Tomás después de esta experiencia. Le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Pero lo interesante fue lo que Jesús le dijo después.
bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y eso me llamó mucho la atención, porque me identificó con Tomás. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y esos bienaventurados, ¿quiénes son? ¿Quiénes podríamos ser esos bienaventurados los que no vieron y creyeron? Pues todos nosotros que nuestra confianza, nuestra esperanza en este momento tan difícil que estamos pasando, lo tenemos en Dios, en ese Dios que tampoco lo vemos, pero sí creemos, y en ese Jesucristo, su Hijo, que Él envió para darnos vida, para que creamos en ese evangelio que Él trajo a nosotros y que tampoco lo vimos, pero sí tenemos la palabra de Dios, la palabra que nos dice todo lo que Él hizo, y nosotros así lo creemos. Y me puse a buscar en la Biblia un personaje que lo pudiera identificar como bienaventurado. Un bienaventurado que no haya visto, pero que creyó, y que creyendo recibió bendición. Porque dice aquí bienaventurado, aquel que recibe una doble bendición, aquel que en ese creer sin ver hay bendición. Y quiero compartirles una historia que siempre me ha llamado mucho la atención, que está en Marcos 10, a partir del versículo 46. Y aquí en este pasaje Jesús va camino hacia Jerusalén. Y dice el 46 que entonces vinieron a Jericó. Iba Jesús con todos los que le acompañaban. Y dice que al salir de Jericó, él, Jesús y sus discípulos, y una gran multitud, dice que estaba Bartimeo el ciego. Bartimeo era un hombre ciego, que era el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Solamente Bartimeo había escuchado de ese Jesús. Él no lo había visto, pero sí había escuchado que ese Jesús hacía milagros, que ese Jesús, que aunque él no lo pudiera ver, ese Jesús había sanado enfermos, había curado leproso, había levantado muertos, así como Lázaro. Y dice después en el 48, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más y le decía: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y una de las cosas que me llaman de este ciego, Bartimeo, es que él no paraba de clamar. Y eso es lo que precisamente estamos haciendo todos los cristianos, clamando y pidiéndole a ese Dios que no vemos, pero que por fe creemos en Él. Y así como Bartimeo, no debemos de parar de clamarlo. Porque fíjense lo que dice después, en el 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Fíjense que en este versículo dice que entonces Jesús, deteniéndose, ese clamor de Bartimeo, ese rogar de Bartimeo, no solamente una vez, sino siempre, hasta que él obtuvo esa atención de Jesús. Y dice que Jesús se detuvo y lo atendió y mandó a llamarlo. Y fíjense que esa misma persona que al principio le decían que se callara, que no molestara a Jesús, después le dice: ten confianza, levántate, te llama. Y dice el versículo 50, que él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y me llama la atención lo que dice, que él arroja su capa, porque esto era lo único que él tenía. Este hombre solo a la orilla del camino,
La capa era lo que lo abrigaba del frío en la noche. Y estoy casi seguro que en el día, cuando él se sentaba junto al camino a pedir ahí limosnas, esperando que alguien le diera, su capa era donde él se podía, pues, ahí sentar. Y en el momento que lo llaman, él inmediatamente deja eso. Lo único que tenía, lo único que a él lo sustentaba era su capa. Y enseguida él la deja a un lado y dice que vino a Jesús. Y dice el 51, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y aquí me llama la atención porque cuando clamamos a Jesús, cuando le suplicamos a Él, como estamos haciendo ahora, que Él detenga esta pandemia, que sea Él el que meta su mano poderosa en esto, fíjense que Él atiende nuestra súplica y le dijo, maestro, que recobre la vista. Y cuando dice que recobre la vista era porque Bartimeo antes veía. Y me identifico con esto porque dice que recobre la vista y nosotros todos queremos recobrar la vida que teníamos antes. Ahora estamos encerrados en casa, todas nuestras libertades han sido prohibidas, no podemos salir, no podemos reunirnos, no podemos hacer, prácticamente hemos quedado como Bartimeo, con nuestra capa, con lo mínimo, con ir al súper para alimentarnos y si nos sentimos mal, pues a la farmacia. Y dice después en el 52, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y dice después, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Y aquí hay algo muy interesante. Tu fe te ha salvado. Porque él comienza a suplicarle a Jesús, fue por fe, por la fe de lo que había oído. Y fíjense que en la Biblia habla de qué es la fe, esta fe por la cual Bartimeo se acercó a Jesús. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y bajo esa misma fe es la que nosotros estamos esperanzados y confiados en que Dios tome control de esta situación. Porque dice que la fe es la certeza de lo que se espera, es lo que nosotros estamos esperando. Y la convicción de lo que no se ve. Nosotros no vemos a ese Dios, pero sabemos que está ahí, porque tenemos en la Biblia toda la palabra que nos fortalece y nos llena de confianza en ese Dios. Dice en otra versión de lo que es la fe, dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Y es estar convencido de que algo existe aún cuando no se pueda ver. Así que bajo esa misma fe que nosotros debemos fortalecer y nosotros debemos nutrirla. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Porque dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y en estos días, lo que más nos está atacando a nosotros, lo que no, como a mí me sucedió, que es nuestra fe es menguada, es atacada, es lo que oímos. Oímos malas noticias, oímos que la gente no tiene esperanza, que las cosas están mal, otros dicen que si está mal se pueden poner peor, pero si lo que oímos es la palabra de Dios, como hizo Bartimeo, la fe fue la que lo salvó, la fe fue la que lo llevó a convertirse, como decía en Juan 20, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así que amigo, te animo para que esa fe, aunque sea bien atacada en estos días, tú la fortalezcas. ¿Pero con qué? Con escuchar la palabra de Dios. Que el Señor nos guarde y nos bendiga. Oremos. Señor mi Dios, te damos gracias, Dios,
por esta tu bendita palabra. Señor, que nos habla de que esa fe en ti es la que nos fortalece, aún en medio de esta situación tan difícil, Dios. Quiero pedirte, Señor, que seas tú, Señor, el que fortalezca la fe, Señor, de aquellos, Señor, de que han sufrido de esta terrible enfermedad, Señor. De aquellos de que están en los hospitales, Señor, padeciendo esta enfermedad llamada coronavirus, Señor. Señor, te pido por aquellas personas, Señor, que han perdido familiares, que seas tú el que los fortalezca, Señor. Quiero pedirte también, Señor, que tú reconfortes, Señor, a todos, Señor, los que por una u otra razón sus empleos y sus empresas han sido afectadas, Señor, por este momento tan difícil que estamos pasando, Señor. Que seas tú el que venga a nuestras vidas, Señor, y que nos llene, Señor, y fortalezcas nuestra fe, aún en medio de estas circunstancias, Señor. Te bendecimos y te damos gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.